Hola a todos. En este vídeo vamos a explicar el apartado número 4 del tema 11, titulado la filosofía moderna. Hay dos cosas aquí que vamos a tratar. En primer lugar, vamos a hablar del humanismo renacentista. Y en segundo lugar, vamos a hablar, ya entrando en la época moderna propiamente dicha, vamos a hablar de Descartes. Entonces, para comenzar con el humanismo, tendríamos que encuadrarlo justamente en la época conocida como el Renacimiento. Entre la Edad Media y la época moderna tenemos precisamente este periodo histórico conocido como el Renacimiento. Las características del Renacimiento pues, son que constituye el puente entre estas dos épocas y además las tres fuerzas culturales más importantes son el humanismo, la reforma luterana y la revolución científica de astrónomos y físicos. La importancia de esta revolución científica. Pero no nos vamos a centrar ni en la reforma luterana ni en la revolución científica, sino que nos vamos a centrar mínimamente en el humanismo renacentista. Entonces, podríamos destacar a tres autores principalmente, al menos mencionarlos, que son Erasmo de Róterdam, Tomás Moro y Pico de la Mirandola. Lo que caracteriza al humanismo renacentista es que cambia completamente el foco en el que se van a centrar los estudios y el desarrollo de los diferentes autores. Pasamos de estar focalizados en Dios y todo lo que tiene que ver con él, lo cual ocurría en la Edad Media, a dar un giro y enfocar todos nuestros esfuerzos intelectuales en el ser humano. A esto se le ha conocido como antropocentrismo, ¿no? De antropo, ser humano. En el caso de la Edad Media, lo que teníamos era un teocentrismo. Nos enfocábamos solamente en Dios. Además, en el humanismo renacentista, este enfoque en el ser humano va a estimular, sobre todo, el desarrollo de las letras y las artes, lo que se conoce como humanidades. Y precisamente estos tres autores de los que hemos hablado eran grandes defensores y promotores de la educación y la formación en este sentido, en el sentido humanista. No es necesario que añadamos más de esta corriente hasta aquí. Prefiero que nos centremos en el autor que es responsable de abrir la modernidad, la época moderna. Ha llegado a ser calificado como el padre de la filosofía moderna. Descartes abre esta nueva época. Y sí que es verdad que tiene una relación con el pensamiento humanista, y es que deja de poner el foco, igualmente como ellos, en Dios y se enfoca sobre todo en el ser humano. Pero añadimos algo más aquí. Va a enfocarse en el ser humano y, sobre todo, en la racionalidad humana, ¿no? Por eso decimos que es un autor racionalista. ¿Por qué? Porque pone el foco en la razón humana y en la creencia en que es una capacidad casi ilimitada. Entonces, además, Descartes marcó un giro radical en el pensamiento. Pues lo que va a hacer es someter toda la herencia cultural, filosófica y científica a una feroz crítica. Va a ser un gran crítico con todo lo establecido, con todo lo anterior. Entonces, dicho esto, podemos empezar a añadir un poquito una serie de cosas acerca de su concepción sobre el ser humano. Lo que tenemos en Descartes es un dualismo. Ya nos hemos encontrado con otros dualismos y entendemos de qué va esto. El ser humano está formado por dos cosas. Hasta ahí todo lo entendemos. Sin embargo, el dualismo cartesiano es un tanto especial. ¿Por qué? Por su radicalidad. Para entender la antropología de Descartes, tenemos que comprender mínimamente su filosofía. Entonces, aquí, como en este vídeo tan breve no nos va a dar tiempo a explicar toda su filosofía, sí que quisiera al menos decir que el sistema filosófico de Descartes se sostiene sobre tres pilares. Tres pilares maestros que serían las tres sustancias. Él habla de tres sustancias como de tres mundos. La primera que descubre, el primer mundo, digamos, que descubre, la primera verdad indubitable, no sé si, supongo que a todos os sonará,
es el cogito, ¿no? Que se expresa con la frase pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Esto no es ni más ni menos que lo que él llamó en latín res cogitans, es decir, sustancia pensante. Ya tenemos la primera de la sustancia pensante. Es ni más ni menos que nuestra conciencia, ¿no? Lo que tenéis en vuestra mente en el momento en que estáis pensando, hablando, ¿no? Siempre eso que está detrás, ¿no? Si yo observo algo, pues soy yo observando algo, ¿no? Pues ese yo es la conciencia, esa primera certeza que haya por fin Descartes. Entonces, aparte de la sustancia pensante, él va a descubrir después, va a demostrar la existencia de la sustancia infinita, la llama él. Dice res infinita. No es ni más ni menos que Dios. Dios es la sustancia infinita. La sustancia pensante sería una sustancia finita. ¿Por qué? Porque es limitada. Sin embargo, Dios es ilimitado. Todopoderoso, omnipotente, como veis, es todo en el máximo exponente, es ilimitado. En tercer lugar, el tercero de los pilares que decíamos, sería la res extensa. Es decir, el mundo entendido como el mundo físico, el mundo externo, ¿no? Si el yo, la res cogitans, era aquel interior de mí, mi conciencia, digamos, la sustancia extensa sería lo externo a mí, lo físico, el mundo. Y aquí tendríamos estas tres sustancias. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿qué ocurre con el ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Es una sustancia? No, el ser humano es una especie de anfibio que se mueve entre dos mundos. ¿Por qué? Porque es un ser súper extraño y muy curioso en el que coinciden dos mundos, dos sustancias. La sustancia pensante, ¿no? Que es la parte que es nuestra alma, nuestra parte racional, el yo, la conciencia, ¿no? Y por otro lado, la sustancia extensa. ¿Qué sería en nosotros la sustancia extensa? Pues lo extenso, lo físico, lo que tiene extensión, ¿no? Lo palpable, lo físico. Es decir, el cuerpo material. Otra vez aparecen los mismos conceptos, ¿no? Que vimos en Platón, en Aristóteles, en casi todos los autores que han hablado del ser humano. Cuerpo y alma, ¿no? La diferencia está en de qué manera lo entendemos. Y para eso, en Descartes, tenemos que tener muy en cuenta que su sistema parte de estos tres pilares, estas tres sustancias, y que justo en el ser humano coinciden dos sustancias. Pero claro, la definición de sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para existir. Entonces, digamos que esta definición lo que hace es decirnos que cada sustancia es un mundo, ¿no? Entonces lo que ocurre es que en el ser humano sería una mezcla de dos mundos. Pero bueno, mezcla estaría mal dicho porque ni siquiera estaría mezclado. Y aquí tenemos el dualismo cartesiano. Tenemos un alma que, por cierto, será inmortal y tenemos un cuerpo que va a ser material, va a ser la parte extensa, y él lo va a entender en realidad como una máquina compleja creada por Dios. Él lo entiende en estos términos. Además, alma y cuerpo, estas dos sustancias, son absolutamente independientes. Por eso es un dualismo radical, porque es un corte radical, separa ambas cosas. Y de ahí lo extraño que... ¿no? Esto es un problema muy, muy serio. Esto da lugar a un problema muy serio en Descartes, que se le ha criticado también mucho. Y es precisamente el problema de la comunicación de las sustancias, ¿no? Que no se habla en los apuntes, pero sí que estaría bien que añadieseis. El problema de la comunicación de las sustancias es básicamente por la pregunta de... Vamos a ver, si... el alma y el cuerpo son sustancias independientes. ¿Qué demonios ocurre cuando yo pienso en levantar mi mano derecha y, de hecho, levanto mi mano derecha? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿No? ¿Cómo ha sido posible que interactúe esa parte que es mi conciencia, digamos, que es la sustancia pensante, con esa otra parte que es la sustancia extensa? ¿Cuál es el puente? ¿Cuál es el vínculo de conexión? ¿Dónde está la conexión? ¿No? ¿Está en algún lugar de mi cuerpo? Si decimos eso, estamos reduciéndolo a la sustancia extensa. ¿Está en alguna parte de mi mente? Si decimos eso, lo reducimos hacia otro lugar, hacia la sustancia pensante. Entonces, la solución que él da, muy famosa, muy conocida, él también tenía grandes conocimientos de medicina,
Él como trata de resolver este problema es apuntando a una glándula bastante pequeña que está en nuestro cerebro. En la parte de aquí, básicamente en la parte interior de nuestro cerebro, en una de las partes más profundas y antiguas, llamada la glándula pineal. En esta pequeña glándula, él dice que confluye toda nuestra parte espiritual, digamos, y conectaría con la parte física. Pero, obviamente, si abrimos el cerebro y buscamos la glándula pineal y la observamos, ¿qué podemos decir? ¿Es ahí donde está la conexión entre los dos mundos? No. ¿A qué mundo pertenece la glándula pineal? ¿La podemos pesar? ¿La podemos tocar? Sí. Por lo tanto, pertenece al mundo físico, pertenece a la sustancia extensa, lo cual deja sin resolver el problema. Espero que os hayáis dado cuenta de la complejidad, ¿no? Y del problema que queda sin resolver, que es cómo se comunican estas dos sustancias en el ser humano. Y si no me equivoco ni me he dejado nada, hasta ahí dejaríamos a Descartes. Bueno, hay algo que hemos dicho de otros autores y que no hemos añadido en Descartes. Entonces, si me dejáis 2 minutos más, voy a añadir lo que sería pues, unos pocos preceptos éticos que nos va a dar Descartes. Él lo llamó las 4 reglas de la moral provisional. Descartes no tiene una ética, una moral desarrollada como otros autores, sino que él lo que hizo, dijo que la ética era lo más importante y por eso debía hacerse al final, después de desarrollar otras ciencias, como la metafísica en primer lugar, la física después, la medicina, la mecánica, todas las demás. Entonces, lo último, en la metáfora del árbol de las ciencias, él decía que los frutos de ese árbol, es decir, lo último de todo, lo más importante, es la moral o la ética. Sin embargo, sí queda unas reglas para vivir, básicamente. Entonces, solo mencionarlas. Estas reglas son 4. La primera de ellas es la conocida como la regla de la cautela y la prudencia. Descartes nos dice que será mejor que obedezcamos siempre las leyes y las costumbres del lugar donde nos encontremos, como primera premisa ética. En segundo lugar, nos dice que hemos de ser persistentes y tenaces. Tenemos que ser consecuentes con el camino elegido. Es decir, aquello que decidamos hacer en la vida, aquello que hagamos, aquella empresa, tarea a la que nos dediquemos, nuestros esfuerzos, simplemente no debemos abandonar al segundo día, al tercer día, sino que tenemos que ser consecuentes, persistentes, ¿no? Y él pone un ejemplo muy elocuente que es su ejemplo de imaginar, por ejemplo, que estamos perdidos en un bosque. Si estamos perdidos en un bosque y no sabemos dónde estamos, él nos dice que es mucho más lógico, tiene mucho más sentido el seguir en una dirección, aunque no sepamos ir la correcta, seguir constantes en una dirección, de manera tenaz, persistente, no cambiar de dirección, porque así es seguro que tarde o temprano saldremos del bosque. Sin embargo, si yo estoy perdido en mitad de un bosque y digo, bueno, vamos a ver si es por ahí, estoy unas horas andando y luego digo, pues es que no me convence, vamos a darnos la vuelta y para el otro lado. Y luego, pues es que tampoco, vamos para el otro lado. Si hacemos esto, vamos a estar dando vueltas por ese bosque para siempre, ¿no? Por lo tanto, él dice que debemos ser persistentes a aquello que decíamos hacer en nuestras vidas. En tercer lugar, la tercera de las premisas éticas es la toma de la moral estoica, ¿no? Del estoicismo, de los estoicos. Y dice así, será mejor vencerme siempre a mí mismo antes que a la fortuna. Vencerse siempre a uno mismo antes que a la fortuna. ¿Esto qué significa? Significa que no debemos dejar que las circunstancias nos dominen. Es decir, ante las circunstancias, por malas que sean, por horrorosas que sean, siempre hay un poder que tenemos. No podemos controlar lo que nos pasa, lo que pasa afuera, pero sí que podemos controlar lo que pasa dentro. Es decir, la manera en que nosotros, nuestra mente, lo que somos, reacciona ante lo que ocurre, ¿no? Cómo nos lo tomamos. Entonces él piensa siempre que, bueno, no puedo controlar la fortuna, no puedo controlar mi suerte, pero sí puedo controlar la manera en que reacciono yo ante esa suerte. Y en cuarto lugar, y ya para acabar, lo que dice es que la mejor de las ocupaciones posibles, después de haber pensado, de haber revisado, de haber a qué podía dedicarse en su vida, ¿no? Esto lo escribe él de joven. La mejor de las ocupaciones posibles dice que es el cultivo de la razón. Y con eso acabamos el vídeo de hoy. Un saludo a todos.